Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión, en una nueva semana, aquí en su programa Criterios, en este lunes 23 de enero del año 2023. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para seguir analizando esos temas tan importantes de nación, esos temas tan importantes que nos competen para analizar la realidad nacional y que desde luego usted pueda formar sus propios criterios. ¿Cómo estamos en ese sentido en el ámbito de seguridad? ¿Se ha seguido avanzando en estos últimos días? ¿Hay novedades? ¿Y qué sucede también con una de las autoras del asesinato del exfiscal paraguayo? El hecho de que en El Salvador se le haya capturado implica que la seguridad y sobre todo la inteligencia de Estado está aumentando en la actual administración. Bueno, ese tema y otros como reformas hacia el año electoral que viene lo estaremos analizando con nada más y nada menos que el honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Walter Alemán. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias por este espacio que nos brindan a nosotros como funcionarios de la bancada CIAN. Gracias a todos tus televidentes que nos acompañan en esta noche. De verdad que vamos a tener una buena conversación de temas de interés para la población salvadoreña y, por supuesto, para nuestros hermanos que residen fuera de nuestras fronteras. De verdad que tenemos importante información para ustedes, así es que quédense con nosotros para seguir brindándole más información. Muchísimas gracias, diputado, por haber aceptado nuestra invitación. No hacemos esperar más a nuestra audiencia. Vamos entrando en materia con ese primer tema, como lo es la situación de seguridad. Hay algunas empresas de comida rápida que finalmente pudieron entrar a estas colonias que en algún momento fueron asediadas enormemente por las pandillas. Y que, si usted se recordará, cuando las familias de estos lugares pedían comida rápida, ellos les decían, ok, pero mire, nosotros no podemos entrar a esa zona y tiene que ser en un lugar cerca de algún tipo de gasolinera, tiene que ser cerca de la carretera, pero no podemos entrar hasta el lugar donde usted vive. El fin de semana tuvo esas variaciones. Entonces, eso implica realmente que el régimen de excepción siga funcionando y que, sobre todo, la gente está altamente satisfecha con los resultados. Por favor, diputado. Efectivamente, como tú lo has estado manifestando, Fer, este fin de semana pudimos apreciar esas bonitas imágenes de ver estas compañías que ahora sí ya pueden entregar los alimentos hasta la comodidad de los hogares de los salvadoreños. Y efectivamente el trabajo que estamos realizando nosotros y el acompañamiento que le damos a nuestro presidente Bukele, la gobernabilidad, que es muy importante, que desafortunadamente gobiernos anteriores o la pasada Asamblea Legislativa no le pudo brindar ese respaldo a nuestro presidente Bukele. Efectivamente, este sábado 21 de enero hemos cerrado otro día con 0 homicidio. Estamos hablando de 285 días con 0 homicidio en nuestro país. Yo siempre lo celebro en grande y cada vez en la mañana que me levanto y veo esas grandes noticias, me impresiona del trabajo y el compromiso y la entrega que estamos dando nosotros como legisladores, el acompañamiento que le damos. Cerrar un día con homicidio, no ver más derramamiento de sangre, eso de verdad que es de aplaudir. Justamente lo hablábamos antes de iniciar el programa, que ahora los salvadoreños lo manifiestan, los satisfechos que están del trabajo que se está realizando, que ahora ellos pueden salir de sus hogares, pueden compartir con sus familiares y pueden ir de una zona a otra zona sin ningún problema. Y justamente te lo compartía, ya que este fin de semana estuvimos visitando el municipio de Quesaltepeque, en el cual la población nos manifestaba de que no podían ir a una zona
contraria de contraria de las pandillas, porque no tenían el acceso, y ahora con todo eso, gracias al régimen de sección, el plan control territorial, de verdad que ha sido bastante, está dando grandes resultados contundentes. Qué bueno saberlo, diputado. Y en ese sentido, la población, ¿cómo lo está percibiendo? Y como lo hemos dicho en otras entrevistas, la primera vez que se anunció el régimen de excepción, la gente tenía muchísimo temor, tenía muchísimo miedo, porque decía, entonces se nos van a restringir, ¿cuántos derechos? Se nos va a restringir la libertad de expresión, se nos va a restringir la movilidad. La gente tenía temor. Las estadísticas mostraban ciertamente, no los números que tenemos ahora, pero todavía eran relativamente bajos. Pero ahora, incluso se le puede escuchar a la gente, mire, mantenga el régimen de excepción. Usted que anda en territorio como tal, ¿qué es lo que puede escuchar de la gente? ¿La gente se siente satisfecha o la gente le dice, mire, esta que sea la última prórroga del régimen de excepción? No, la gente nos pide y de verdad que la gente te lo agradece, nos abraza y nos dice gracias, diputado, por acompañar al presidente en esta 10ª prórroga del régimen de excepción. Y de verdad que ver los números a comparación de años anteriores, ver los grandes resultados, ver familias unificadas, ver familias que pueden compartir ahora, ese es el resultado que podemos ver del régimen de excepción. Y solamente en este mes de enero tenemos 15 días con 0 homicidio. Números de verdad que impresionante a comparación con gobiernos anteriores. Desde la implementación del régimen de excepción en marzo pasado del año 2022, se han contabilizado 184 días con 0 homicidio. Y eso es lo que la población lo sigue solicitando, nos pide, y de verdad que yo siempre se lo digo, mi voto va a estar siempre dispuesto para seguir salvaguardando la vida de los salvadoreños. Y solo el año pasado, el 2022, durante este periodo se han tenido un promedio diario de 0.67 homicidio. El Salvador tiene la tasa de homicidio más baja en la historia de Latinoamérica. Estamos hablando del año 2022, cerramos con 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de unos números impresionantes, y como te lo digo, la población está súper contenta, nos agradece y nos dice, por favor, que ese régimen de excepción continúa hasta agarrar el último terrorista que ha asediado las calles de nuestro país. Te lo manifestaba al inicio, que nos comentaba esta empresaria que tiene un puesto en la tiendona. Sí, la tiendona. Y nos manifestaba que a ella le tocaba pagar $500 de rentas mensuales. Y junio y diciembre le tocaba que pagarles $5,000. Hagamos números de cuánto le tocaba de pagar a ella mensualmente. Así como muchos empresarios, muchos emprendedores, les tocaba que pagar renta. Hoy por hoy, en esto del régimen de excepción, se han contabilizado y se ha decomisado $1.7 millones que viene de la renta de los ciudadanos. A ver, esta empresaria me dice que pagaba $5,000 cada 6 meses. Pero no es que los pandilleros llegaban y mire, es enero, pero voy a venir en junio. No, entiendo, y hablamos detrás de cámara, que esta persona pagaba $500 mensuales, ¿sí? Entonces, alguien podrá decir, entonces, entre junio y diciembre, solo esos 2 meses pagaba $10,000. No, pagaba mucho más. Estamos hablando de alrededor de $16,000 más o menos lo que esta persona estaba pagando. ¿Qué es lo que usted haría con casi $16,000? Que muchos empresarios, y no tenemos duda que habían otros que pagaban muchísimo más seguramente, pero usted, ¿qué hubiera hecho con esa plata? Y estamos hablando solo de un año. Ahora, imagínese usted por todos esos años que le tocó pagar esta famosa renta. Entonces, como tal, la población le dice a usted que continúe hasta que caiga ese último terrorista y no quede mayor vestigio. Bueno, hasta el día de hoy contabilizamos más de 61,000
400 terroristas que hemos capturado. Estamos hablando de 10 a 15 jefes de maras que se han capturado. Se han incautado más de 2.066 armas de fuego, 2.607 vehículos, 14.557 teléfonos celulares en el cual utilizaban para poder extorsionar a los salvadoreños. Y como te decía anteriormente, 1.7 millones en efectivos que se han incautado, y todo eso viene por los llamada renta. Un dato muy curioso, Fer, que hemos visto y comparamos con la región de Centroamérica. Fíjate que la tasa actual de homicidio en Guatemala es de 17.3 por cada 100.000 habitantes. En Honduras estamos hablando de 29.32. En Panamá estamos hablando de 10.61. En Costa Rica 12.6. Y en Nicaragua un 18%. Estamos hablando del total de homicidio en estos países. En nuestro país, El Salvador, como te lo decía anteriormente, 0.67 es la cantidad de homicidio que hemos contabilizado, y eso estamos hablando, son fuentes muy importantes y oficiales de Casa Presidencial. Y como te decía, todo eso viene el trabajo articulado que estamos realizando desde la nueva Asamblea Legislativa y el acompañamiento que le damos a todas las iniciativas del presidente Bukele. Reafirmamos el compromiso de proteger la vida de todos los salvadoreños, ya que recuerda que cuando hay luto y dolor en cada uno de los salvadoreños, también nosotros sentimos eso, porque como funcionario, como nueva Asamblea Legislativa, de verdad que lo que necesitamos es seguir trabajando para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Y qué bueno saberlo. Pero además, ¿qué es lo que opina la oposición o la oposición? ¿Está en lo correcto cuando dice que ya fue demasiado del régimen de excepción? Bueno, eso hay que analizarlo tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tal cual como cerramos el primer bloque, desde la oposición se opina que ya fue suficiente con el régimen de excepción. Claro, en comparativa, las personas mencionan, la ciudadanía menciona que debe continuar, que realmente sí sienten ese cambio. Incluso aquellos mismos que en un principio estaban en contra de este régimen han comenzado a ver que en efecto los resultados son indiscutibles, pero tiene en cierta medida razón la oposición. Por favor, diputado. Ellos dicen que ya fue suficiente, que no debe haber una prórroga más. Bueno, pero ¿qué oposición tenemos en la nueva Asamblea Legislativa que son para nosotros irrelevantes? Nosotros escuchamos a la población salvadoreña. Nosotros nos debemos al pueblo salvadoreño, al soberano que nos permitió tener 56 diputados, más los aliados, en el cual estamos haciendo un tremendo trabajo desde la nueva Asamblea Legislativa. Ellos van a venir a defender, por supuesto, a todos esos pandilleros que en su momento ellos pactaron. Sí, ellos pactaron la vida de los salvadoreños a cambio de votos. Y estamos hablando en los gobiernos
de Arena, el FMLN. Y estamos nosotros, como nueva Asamblea Legislativa, estamos dando grandes resultados contundentes con respecto a este tema de lo que es el régimen de sección, la lucha contra las pandillas. Por ejemplo, solamente en el segundo periodo del FMLN observamos de que en ese tiempo quien estaba al mando de este gobierno era el prófugo nicaragüense Salvador Sánchez Serén, en el cual despilfarró más de 200 millones de dólares en la lucha contra las pandillas. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos con eso? Nada, no tuvimos ninguno resultado. Y eso se lo podemos sumar a todo lo despilfarrado por Mauricio Funes. Vaya, y ahí podemos, eso solamente en el gobierno de Sánchez Serén. Si sumara todo lo que hizo el prófugo, también nicaragüense, Mauricio Funes, o sea, estamos sumando de grandes cantidades en el cual dejaron saqueado al Estado y han hecho grandes robos. Sin embargo, tuvimos de verdad lejos alcance de las metas prometidas a la población salvadoreña. Y eso fue lo que pasó en estos gobiernos. Entonces, por supuesto, la oposición siempre van a estar del lado oscuro en lugar de defender la vida de los salvadoreños. Y es por eso que el 28 de febrero del año 2021 el soberano fue bastante inteligente y cansado de tanto promesas falsas que tuvieron estos gobiernos. Así que ellos salieron a la calle y pudieron elegir 56 diputados, y es por eso que nosotros conformamos lo que es la bancada Cian. Solamente en el 2015 El Salvador llegó a ser el país más violento del mundo, con una tasa de homicidio de 104. Si observaste en el primer bloque, hablamos de 0.67 homicidio. Estamos hablando que el 2022 cerramos con 7.8 y eso lo comparamos con 100,000 habitantes. Así que solamente en el gobierno del FMLN en el 2015 cerraron con 104. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de homicidios. Y esa es la gran diferencia. Y por supuesto, nosotros siempre vamos a hacer lo correcto, lo justo y lo necesario para seguir cuidando la vida de los salvadoreños. No lo vamos a seguir escuchando y gracias a Dios tenemos los votos necesarios para seguir beneficiando a los salvadoreños, para seguir acompañando todas las iniciativas que vengan, y vamos a seguir con esa prórroga cuantas veces sea necesario. Y eso solo en materia de seguridad nacional. Pero, ¿qué está haciendo El Salvador en materia de cooperación ante la seguridad internacional? Si usted se recuerda, el año pasado sucedió un delito muy condenable en Colombia, específicamente en la ciudad de Cartagena. Se asesinó al ex fiscal de Paraguay. Entonces, las investigaciones arrojaron que una de las mentes criminales se escondía aquí, en nuestro país, aquí en El Salvador. Hace unos días, el presidente de la República, Nayib Bukele, publica las fotos donde se captura a esta persona y también a aquella que la tenía resguardada. Esta persona implicada en el delito, estamos hablando de Margaret Chacón. Esto nos puede dar un indicio que El Salvador está fuertemente comprometido con mantener incluso la seguridad internacional y apoyar a las demás naciones para entregar a estos prófugos, y también que el mensaje está claro de no permitir que El Salvador sea escondite de ningún criminal. Diputado, por favor. Ese fin de semana, la colombiana que fue requerida por las autoridades y que ha estado involucrada en el asesinato, como tú lo manifestaste, fue en el asesinato del fiscal paraguayo, este fin de semana pues se llegó a su fin, ya que este país, de verdad te lo digo, hoy por hoy El Salvador es un referente en temas de seguridad en nuestro país. Las autoridades de seguridad, al contar con la información suficiente, pudieron capturar a esa colombiana que se escondía en nuestro territorio salvadoreño, y estamos hablando de Margaret Lisette Chacón Zúñiga,
que era requerida por las autoridades por estar involucrada, y no solamente ella, sino que también un salvadoreño estaba involucrado en este tema. Y aquí dimos un gran mensaje a la comunidad internacional. El Salvador ya no es aquella cuna o cueva de ladrones o prófugos que van a venir a esconderse. Es por eso que nosotros acompañamos a las autoridades de Colombia y se pudieron detectar que todas las pruebas eran más que suficientes. Así que este fin de semana se extraditó al país hermanos de Colombia a esta persona que estaba involucrada. Y sí recuerdo muy bien, las imágenes fueron bastante fuertes en el asesinato en el cual estaba este fiscal haciendo su trabajo. Estaba de luna de miel. Y como, efectivamente estaba de luna de miel, y qué tremendo imágenes para su esposa en ese momento. Y llevar y quedar esa escena grabada para toda la población, no solamente para los colombianos, sino que a nivel internacional. Como te decía, esta persona capturada, ya son en total 9 personas de los involucrados en este caso, y gracias a Dios pues se está haciendo un trabajo articulado. Yo sé que esas autoridades y El Salvador es uno de los referentes, y recuerdo que hace poco el ministro de Defensa estuvo dando una capacitación en Estados Unidos, en Nueva York, para poder compartir de todos los temas de cómo es el trabajo que se está realizando en nuestro país en temas de seguridad. Qué bonito saber que incluso ahora pueden llamar a nuestros ministros también para dar esas capacitaciones respecto al ámbito de seguridad internacional. Entonces, El Salvador, como usted puede escuchar, amigo televidente, y usted también tendrá sus propios criterios, El Salvador se ha reforzado también en materia de seguridad. Estamos hablando ahora de que las instituciones de seguridad están trabajando articuladamente y no como antes, que cada una parecía que era enemiga de la otra. No, bueno, el Ejecutivo, tanto judicial y legislativo, estamos trabajando articuladamente para sacar adelante este país. Y eso es lo único que podemos realizar, un trabajo en equipo. Y de verdad que la Asamblea Legislativa, el gobierno del presidente Bukele, está trabajando arduamente por mejorar la imagen de nuestro país. Y lo tenemos que hacer en equipo, en conjunto. Vemos a un ministro de Seguridad trabajar con un ministro de Defensa, un director de la Policía Nacional Civil, el acompañamiento que damos, y de verdad que lo podemos ver cómo hemos estado trabajando estos órganos del Estado, que es muy importante para brindar y dar una mejor imagen a nuestro país. Ya no existe ese recelo entre instituciones. Igual, usted se podrá recordar que en las administraciones anteriores también se daban esos choques entre el órgano judicial y el órgano legislativo. Hasta la fecha nosotros ya no hemos vuelto a observar ninguno de esos recelos, de esos choques entre órganos. Es por lo mismo de ese trabajo tan articulado de la administración del presidente Bukele. Efectivamente, bueno, ahora El Salvador, yo creo que ya no es un país referente en temas de inseguridad, sino que un país donde lo han puesto de ejemplo, un país en el cual quieren copiar lo que estamos haciendo en El Salvador. Las encuestas lo mencionan de cómo, bueno, la última encuesta que sacaron la semana pasada, en el cual ponían al presidente en el 88% en temas de seguridad, una nueva asamblea legislativa que, ¿cuál era la última encuesta que salía? Era de 3.2% que le daban de nivel, o en las últimas encuestas, a la asamblea legislativa. Y gracias a Dios la última que sacaron le dan un porcentaje de evaluación a la nueva Asamblea Legislativa de 7.4, al Ministerio de Seguridad un porcentaje más elevado, al Ministerio de Defensa también. Y esos son los resultados del trabajo que estamos realizando en conjunto, y de verdad que nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cuidando a los salvadoreños
y dando una buena imagen. ¿Se recuerda de cómo era, disculpe que interrumpa, se recuerda de cómo eran los datos antes de la llegada de la nueva Asamblea Legislativa respecto a la confianza que la ciudadanía tenía, digamos, en la misma Asamblea Legislativa, en los mismos partidos políticos, también en el caso de la Corte Suprema de Justicia? ¿Se recuerda cómo era esa percepción de negativa? Completamente negativa, y hoy ven los grandes cambios de cómo tú lo manifestaste, porque no había esa confianza en estas instituciones por la mala imagen que tenía tanto la Asamblea Legislativa anterior como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, porque no había una confianza de la población, y los grandes esfuerzos los que estamos realizando pueden ser visibles en las últimas encuestas, en el cual de verdad que nos han dado grandes resultados, y eso es lo que nosotros estamos realizando. No solamente los ciudadanos pueden ver esos resultados, el trabajo articulado, sino que también mucha población que reside y que desafortunadamente salieron huyendo de este país. Estamos hablando de más de 2 millones de salvadoreños que salieron huyendo por una guerra civil que fueron provocada por estas, tanto el FMLN, Arena, y en ese tiempo pues salieron huyendo de nuestro país. Estamos hablando de 1.5 millones de salvadoreños que nos sacaron huyendo de El Salvador por las amenazas de las pandillas. Hoy por hoy estos salvadoreños están regresando a nuestro país porque pueden encontrar seguridad, pueden encontrar paz en El Salvador, y no solamente regresar para compartir, unificar esas familias, sino que para invertir en nuestro país, El Salvador. He podido tener el privilegio de poderme reunir con muchos empresarios salvadoreños que gracias a Dios han sido exitosos fuera de nuestra frontera y están regresando a El Salvador para poder invertir, generar fuente de empleo, apoyar a la economía de El Salvador, como muchos salvadoreños lo han hecho por muchos años. Esas remesas nunca han faltado en nuestro país, han estado pendientes, y esos son los resultados del régimen de sección, esos son los resultados de un plan control territorial en el cual estamos trabajando articuladamente. El Salvador hoy por hoy está cambiando esa imagen. Ya los salvadoreños afuera, cuando se identifican de qué nacionalidad es, ellos con orgullo dicen soy salvadoreño, y lo primero que hacen, presidente Bukele, El Salvador muy bueno en tema de seguridad, y muchos países están copiando en hacer eso. ¿Y cómo se le llama a eso? Precisamente fortalecimiento de la moral nacional. Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a de estar embarazada, y en ese sentido no fue reinstalada, que se sentía tan preocupada que no tenía futuro. Bueno, eso se ha cambiado en la actual Asamblea Legislativa. ¿Se ha hecho alguna modificación para protegerlas? Diputado, por favor. Claro que sí, en la Comisión de Trabajo se dictaminó favorable en un tema en el cual había una inconstitucional desde el 2019. Y viendo que había una inconstitucional, pues hemos trabajado con varios diputados, en el cual la vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Sueci Calleja, también fue parte de este proyecto. Se sumó también el presidente de la comisión. Ese servidor también tuvo que poner una parte en el tema de las embarazadas. Así que, viendo que había una inconstitucional, presentamos una iniciativa como bancada CIAN para poder darle ese derecho que tienen todas esas mujeres embarazadas, y no solamente
pasan un sufrimiento que es en el proceso de su embarazo, sino que hay muchas compañías o empresas que las despiden injustamente y no les reconocen ese derecho como ciudadanas que son. Así que nosotros nos tomamos ese tiempo en trabajar en esta iniciativa para poderle brindar una herramienta, para poderle dar ese derecho a los ciudadanos. Y justamente hace poco entró lo que es las iniciativas ya vigentes de la primera dama, lo que es la ley Nacer con Cariño, en el cual de la concepción del bebé, de su nacimiento, hay que estar cuidándolo también. Entonces, acompañando a todas esas iniciativas que ya hoy por hoy ya son leyes en nuestro país, hemos presentado esto y como tú lo manifestabas, tenemos que salvaguardar y cuidar a todas esas embarazadas. Recuerden que lleva un bebé en su vientre, entonces también tenemos que cuidar a ese bebé. Queda muy claro que en el pasado siempre hubo algún interés de proteger a ciertos grupos, estamos hablando económico, empresariales, que pese a los afectados siempre fueron los salvadoreños. Y en este caso a las mujeres embarazadas nunca se les dio importancia y no solamente las despiden injustamente, sino que tampoco no se les reconoce, desafortunadamente. Yo he vivido fuera de nuestro país, Fer, y veo el cuidado que se les daban a las embarazadas. Yo viví en San Francisco, California, por 19 años, y nosotros teníamos que cuidar a esas mujeres embarazadas, y si las despedíamos nosotros nos metíamos en problemas. Era gerente de una aerolínea y de verdad que si nosotros cometíamos ese delito de despedirlas, la compañía caía en multa, caía en problema por el despido injusto de las embarazadas. Y no solamente eso, sino que al regresar después del embarazo, también algunos empleados o compañía despedían porque ya no la necesitaban. Entonces, regresar después de un embarazo y que te despidan, entonces todo eso también era un gran problema que desafortunadamente gobiernos anteriores nunca le importó en cuidar a las embarazadas, a la salvadoreña, y esta nueva Asamblea Legislativa de verdad que, como te lo digo, está bastante comprometida en seguir cuidando a las mujeres de nuestro país. A ver, esa es una situación bastante indignante, bastante comprometedora. Esa inconstitucionalidad del 2019, pero este derecho venimos viéndolo por años anteriores, cuando gobernó el FMLN, que fueron 10 años, cuando gobernó Arena, que fueron 20 años, estamos hablando de más de 30 años. Nunca se le brindó esa seguridad, esa estabilidad. Estamos legislando nosotros, esa nueva Asamblea Legislativa está legislando para mantener y dar estabilidad laboral a las mujeres embarazadas y 6 meses después de dar a luz también. Con esa reforma vamos a dejar muy en claro que ninguna mujer embarazada va a poder ser despedida. Esta reforma será una garantía que no se va a poder permitir algún problema que la vaya a despedir o que ya no le cae muy bien al jefe. Esto ya no será sujeto a ninguna interpretación y esto ya es una garantía para las madres de familia de nuestro país. Vamos a seguir cuidando a ustedes y es por eso que se ha presentado esa reforma al artículo 113A, porque nosotros como legisladores, como lo decía, vamos a seguir cuidando y vamos a seguir brindando estabilidad a todas esas mujeres embarazadas. A ver, para nadie es un secreto que El Salvador históricamente ha sido calificado como un país altamente machista. Claro, hay que decirlo. Ha sido calificado como un país machista. Y en el sentido laboral, ¿qué es lo que decían los patronos? Mire, pero yo no la mandé a embarazarse. Mire, yo no la mandé a que hiciera esto. Usted aquí no me sirve. Esas expresiones, en efecto, son expresiones de violencia hacia la mujer. Y por eso mismo es que esta reforma es aplaudida por las salvadoreñas, porque finalmente los patronos ya no van a tener ninguna excusa
para despedirlas en esos momentos en que usted no tiene por qué estarse preocupando por su trabajo, sino más bien de cuidar de su proceso de embarazo. Y así, creo, diputado, se disminuye también esa brecha de violación de derechos hacia la mujer, y también El Salvador se posiciona como un país mayormente protector en los meses de gestación. Efectivamente, como venimos hablando de una inconstitucionalidad, legislar sobre esta inconstitucionalidad concuerda con lo que establecido en la ley Nacer con Cariño, que proteja a los bebés desde el vientre materno. Una mujer embarazada no solamente vela por su propia vida, sino que también vela por la vida de su bebé. Por tanto, hay dos personas sujetas a derechos, estamos hablando tanto de la madre como su bebé. La ley debe ser lo más claro posible para que las mujeres se sientan protegidas. Y es por eso que se ha presentado esa reforma a la ley en el cual estamos cuidando ese derecho que tienen todas las mujeres embarazadas. Diputada, vamos cambiando de tema y cerramos esta situación, que esta reforma realmente ha sido sumamente enriquecedora para las mujeres embarazadas. Usted sabe que nos encontramos en un año preelectoral. Dentro de unos meses, muchísimos van a comenzar a presentar sus candidaturas. Ya usted va a tener esa variedad para que el próximo año usted ya se decida y pueda escoger a quiénes le van a representar. Pero es que si hablamos de elecciones, si hablamos de esta fiesta electoral, de esta fiesta nacional, siempre se va a pensar en dos palabras: fraude electoral. En ese sentido, ¿existe alguna especie de reforma o tipificación para que el fraude electoral pueda ser detectado, pueda ser reducido y a nadie se le pase por la cabeza hacer algo en contra de la voluntad de la ciudadanía, del pueblo salvadoreño, diputado? Claro que sí, Fer. En la sesión plenaria número 91 ampliamos lo que es el plazo para cambio de domicilio en el documento único de identidad para los salvadoreños que residen fuera de nuestra frontera. Con esto estamos de verdad garantizando y estamos brindando, yo como le decía, seguimos saldando toda esa deuda que tenemos con todos los salvadoreños que residen fuera de nuestra frontera. Yo recuerdo, porque fuera un proceso bastante engorroso durante las elecciones del 2019, en el cual el Tribunal Supremo Electoral dio el anuncio cuando nos podíamos empadronar, cuando teníamos que hacer modificaciones en el documento único de identidad, pero los plazos eran bastante cortos. Y de verdad que habían varios salvadoreños, o mejor dicho, la mayoría de salvadoreños que se quedaban fuera de todos esos procesos electorales. ¿Y se recuerda cómo se topaban los duicentros en todos esos días por el corto tiempo que había? Efectivamente, en El Salvador se saturaban. Hoy han hecho muchos cambios en el cual la nueva asamblea los ha acompañado con nuevas iniciativas en reformar o reestructurar los dubicentros, los consulados fuera de nuestras fronteras, embajada, para brindar y acercar todos esos servicios a los connacionales. Estamos hablando del 2019, que era un proceso bastante difícil, por eso más de 3.5 millones de salvadoreños, que son los que residen fuera, se quedan sin ese proceso, sin ese derecho. Fíjate que solamente en las elecciones pasadas se pudieron empadronar, porque había un proceso de empadronamiento para poder solicitar ese derecho que tienen todos los salvadoreños de poder participar en unos comicios. Solamente estamos hablando de más de 6.000 compatriotas pudieron empadronarse para poder participar en las elecciones del 2019. Y de esos 6.000 solamente pudieron votar más de 3.000 compatriotas. Tuvimos ese privilegio, te digo tuvimos porque yo tuve ese privilegio también de poder participar, y ahora todo eso lo queremos cambiar. Todo eso estamos cambiando para que ningún salvadoreño se quede sin participar, se queden sin poder elegir a sus próximos gobernantes, a sus próximos líderes. Y es por eso que hemos ampliado
hasta 90 días antes de las elecciones del 2024. Estamos hablando, las elecciones van a ser el 4 de febrero, 4 de febrero del 2024 son las elecciones, así que van a tener 90 días antes de las elecciones, tienen hasta el 4 de octubre de este año para poder hacer cambios en su domicilio. Y estamos velando por todos los derechos de los connacionales. Ok, me encantaría que pudiéramos seguir ampliando sobre los beneficios que van a tener nuestros compatriotas tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tal cual estamos dialogando sobre los beneficios que van a tener nuestros hermanos y hermanas en el extranjero respecto a la modificación o el cambio de su DUI previo a las elecciones del año 2024. Como tal, la diáspora ahora sí se siente representada y sí se siente incluida en los procesos democráticos, diputado. Claro que sí, Fer, y de verdad que hoy sí, todos los salvadoreños se sienten bastante incluidos en este proceso de transformación en nuestro país. Cuando me refiero a incluido es porque cuando presentamos esta iniciativa de ley del voto en el extranjero, tuvimos diversidad de reuniones con nuestros connacionales, nos conectamos vía Zoom, los hemos invitado a la Comisión de Reformas Electorales, hemos visitado a ellos en diferentes ciudades de la Unión Americana, y hemos tenido ese acercamiento. Entonces ahora todos esos salvadoreños se han incluido en participar en la democracia de nuestro país. Y es por eso que con esta ley transitoria que hemos presentado, le estamos otorgando ese derecho para que los connacionales puedan cambiar su dirección, hacer cambios en el documento único de identidad y para que puedan participar en los próximos comicios. Yo sé que algunos compatriotas tienen dirección de Estados Unidos, van a poder participar en las dos modalidades que hemos presentado, que es internet, remoto por internet, y tenemos la modalidad electrónica presencial. Cuando hablamos de remoto por internet, son todos aquellos connacionales que tienen la dirección en Estados Unidos, van a tener un plazo de 30 días para poder participar en las elecciones y con esto se aperturará el 4 de enero para que puedan participar aquellos connacionales que tienen dirección en el exterior. Estamos hablando si tienen una dirección en San Francisco, en Los Ángeles, en Canadá, en Europa, tu modalidad va a ser remoto por internet. Para aquellos connacionales que tienen DUI, que residen en el exterior, pero tienen dirección en El Salvador, van a votar electrónico presencial, que son el día de las elecciones, que es el 4 de febrero. Ese día es la fiesta cívica en el cual usted va a poder ir a algún consulado o alguna oficina consular o embajada donde establezca el Tribunal Supremo Electoral, y esos son aquellos connacionales que tengan dirección en El Salvador, van a poder votar por los diputados de su departamento y por supuesto presidenciales. Qué bueno saberlo, diputado, todas estas modificaciones y que finalmente la ciudadanía en el exterior va a tener más posibilidades. Recordemos que al menos hasta hace algunos años, si bien se les quería incluir, pues sí, pero los plazos no eran suficientes. Tenían que perder varios días de trabajo para poder hacer las modificaciones pertinentes. Ahora, si nos trasladamos a otro tema, ya lo hablábamos de la tipificación de delitos relativos al fraude electoral. ¿Cuánto se ha avanzado con el tema para fortalecer nuestra democracia? Efectivamente, en la misma plenaria número 91
presentamos unas reformas al artículo 295 del Código Penal para castigar para quienes quieran cometer el delito de fraude electoral a través de manipulación, alteración u obstaculación del ejercicio del sufragio y otras modalidades informáticas. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es de hacer cumplir la voluntad del pueblo salvadoreño. Y es por eso que hemos presentado todas estas iniciativas para que podamos brindar más seguridad, más manipulación, todo eso, evitar todo ese tipo de manipulación en este tipo. Y es por eso que hemos reformado el artículo 295. Y también con esta reforma buscamos a garantizar que se respete la verdadera voluntad de todos los salvadoreños en los procesos electorales. Con esa reforma aseguramos que todos los ciudadanos salvadoreños puedan ejercer el derecho. Y de verdad, cuando hablamos de ese derecho, que se les estamos brindando en este gobierno. No como en los gobiernos anteriores, que de verdad que se nos ponían cualquier obstáculo para que no pudiéramos participar y para que no pudiéramos tener ese derecho de elegir a los próximos gobernantes. Así que nosotros, como nueva Asamblea Legislativa, brindamos todas esas herramientas para que todos nuestros hermanos que residen fuera de nuestra frontera puedan tener ese derecho y puedan tener esa justicia democrática que por muchos años fueron violentadas. Y qué bueno saberlo, diputado. Sigamos ampliando, pero no sin antes irnos a nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. El trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores es bastante amplio y en el sentido de que estamos en un año preelectoral, el trabajo es mucho más arduo. ¿Qué cambios o qué modificaciones se vienen para los próximos meses, diputado? Claro que sí. Bueno, en la Comisión de Reformas Electorales vamos a seguir reformando. Hay muchas reformas que tenemos que hacer al Código Electoral, en el cual han pasado demasiados años que nunca han tenido ninguna reformas en estos artículos. Es por eso que en la comisión nos hemos trazado una meta para este año de seguir trabajando y por supuesto brindando todas esas herramientas. En la comisión hemos aprobado muchas iniciativas en el cual han venido a beneficiar a los salvadoreños. Una de las cosas que te puedo mencionar, Fer, es el mejoramiento, capacitar al personal, adecuar todas las áreas de trabajo para el personal en nuestras oficinas consulares y en las embajadas. Hemos aprobado también ampliar el servicio los fines de semana. Hoy por hoy para ir a sacar un pasaporte solamente te toma de 20 a 30 minutos. Anteriormente se tomaba todo el día para ir a sacar un documento en los consulados. Hoy por hoy tenemos alrededor de 8 oficinas consulares donde contamos con máquinas de impresión en el cual ya se imprimen los documentos únicos de identidad el mismo día y se lo entregan. En Europa ya contamos con uno, en España, en el país de España, contamos con una máquina de impresión del documento único de identidad y es así lo que estamos haciendo como legisladores
Le estamos brindando más herramientas a Cancillería, al Registro Nacional de las Personas Naturales, a Migración y Extranjería, para poder brindar todos esos servicios a nuestros connacionales que tanto ellos merecen y que desafortunadamente por muchos años se le fueron negados todos esos derechos a nuestros hermanos salvadoreños. Diputado, qué gusto haberlo tenido acá con nosotros, se nos ha terminado el tiempo, pero queremos agradecerle por haber traído sus criterios y ponerlos sobre la mesa respecto a las diferentes situaciones que estamos afrontando, y no tenemos ninguna duda que esto va a seguir avanzando y que usted también nos seguirá comentando sobre estos cambios. No, gracias a ustedes por este espacio, gracias porque ese es el que tenemos que aprovechar para poder llevar el mensaje a todos nuestros hermanos que residen fuera y también a la población, decirle que seguimos trabajando, seguimos legislando a favor de ustedes en presentar iniciativas y vamos a seguir acompañando a todas las iniciativas que van a venir a beneficiar a los salvadoreños, tanto los que viven dentro y fuera de nuestro país. Gracias a ustedes por este espacio. Que tengan una feliz noche. Así sea, diputado. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre, siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.